No, me Bueno, refería a ¿usted cree? me refería a la grabación. Y ahora sí, ya está grabando. Bueno, No se dejaba, no se dejaba. Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. El día de hoy, muchachos, vamos a trabajar esta parte que se llama Poder Legislativo, no sin antes, pues, absolver dudas de sus compañeros. Así que empecemos. Neisser, bueno, ¿usted cree que si se aplica pena de muerte a todos los presos de todas las cárceles, el Perú sería un país mejor? ya, más o menos estamos hablando de muerto el perro, se acabó la rabia, ¿cierto? Pues sí. Pero eso soluciona el problema. Solo el de la delincuencia. O sea, en general, o sea, la pena privativa de libertad o la pena de muerte en general soluciona el problema, más allá de someter a la sociedad a vivir en una época de terror. Creo que no soluciona el problema, ¿no? No creo que haga que la sociedad mejore, ¿ah? Yo no, la verdad no creo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para poder comenzar? ¿Nadie más? Bueno, entonces empezamos. Ya, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del poder legislativo, ya, cuando nosotros hablamos del poder legislativo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una institución del Estado, básicamente es una institución del Estado, que se encarga de hacer leyes. Entonces, básicamente cumple dos funciones. Una función legislativa que implica dar leyes, ¿ya? Y una función de fiscalización. Fiscalizar, ¿no? Ver, investigar asuntos de interés público, ver interpelaciones de ministros, censuras, el voto de confianza. Pero la función legislativa, ¿ya? La función legislativa tiene también algo importante. Esta función legislativa, que implica dar leyes, el poder legislativo la puede delegar al poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo va a dar normas con rango de ley llamadas decretos legislativos. Entonces, ¿qué es un decreto legislativo? Si a ti te preguntan qué es un decreto legislativo, dirás, bueno, que un decreto legislativo es una norma con rango de ley, ¿ya? Que emite el poder ejecutivo, ¿ya? Que emite el poder ejecutivo, ¿ya? Que emite el poder ejecutivo, pero eh, le emite el Poder Ejecutivo, pero por delegación del Congreso. Entonces, si te preguntan de ahora en adelante qué es un decreto legislativo, les dirás, es una norma con rango de ley, ¿ya? Es una norma con rango de ley que da el Poder Ejecutivo, pero por delegación del Congreso. ¿Listo? Fácil y sencillo. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los antecedentes de este Poder Legislativo? El poder legislativo en la Constitución del 79 constaba de un Congreso bicameral, es decir, había una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Había Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Esta Cámara de Senadores, ¿ya? Esta Cámara de Senadores eh, tenía algo, o mejor dicho, las cámaras de senadores y diputados tenía algo especial en el sentido de la producción legislativa, que si bien es cierto, las normas demoraban un poco en salir, porque sí se demoraban, ¿ya? Si se demoraban en salir. También es cierto, ¿ya? También es cierto que estas normas, ya que se demoraban en salir, estaban mejor hechas.
O sea, las normas se hacían mejor. ¿Listo? Y la gran mayoría de congresos en el mundo, incluso los congresos peruanos, siempre han sido bicamerales. En 12 constituciones, 2 congresos unicamerales y un congreso tricameral, el resto han sido bicamerales. Entonces, la generalidad es que un congreso sea bicameral. Por eso hoy en día incluso planteamos volver a la bicameralidad, ¿no? En cambio, en la Constitución del 93 tenemos un congreso unicameral de 120 congresistas, luego se modifica con la ley 29402, ley de reforma constitucional, a 130, y es lo que tenemos ahora. Y vemos que este, esta función que cumple un Congreso unicameral, que saca normas rápido, hace que las normas no sean bien elaboradas y muchas de ellas no determinan en el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, ¿ya? El Tribunal Constitucional los termina declarando inconstitucionales. Y ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Bien. ¿Cómo se organiza el Congreso? El Congreso tiene, como máximo órgano del Congreso, tienes al Pleno del Congreso, donde se toman todas las decisiones, integrado por los 130 congresistas. El Consejo Directivo, y este Consejo Directivo es la reunión de la mesa directiva más los representantes de los grupos parlamentarios. Profe, ¿cómo es eso? O en castellano. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que quien decide la agenda del Pleno, ¿ya? Es el Consejo Directivo. Por eso ahí está un representante de cada grupo parlamentario, o sea, la llamada Junta de Portavoces. Entonces se reúne el presidente, los vicepresidentes del Congreso con los portavoces y determinan la agenda del Pleno. Es decir, determinan qué proyectos se van a ver y qué proyectos no. Qué proyectos tienen prioridad y qué proyectos no. ¿De acuerdo? Luego tienes a la mesa directiva, presidente del Congreso, vicepresidentes, las comisiones, que pueden ser ordinarias, que son alrededor de 26, extraordinarias y especiales, que se crean por algún tipo de necesidad, que pueden ser comisiones de investigación, comisiones internacionales, etc. Y por último, tienes a los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son agrupaciones dentro del Congreso que básicamente son los partidos políticos que tienen representación congresal, pero también hay la posibilidad de que un congresista no se sienta identificado con los ideales de ese partido político y termina renunciando al partido político. Y si renuncia al partido político, sería un congresista no agrupado. Si quiere pertenecer a un grupo parlamentario, puede formar un nuevo grupo parlamentario, sí, con otros congresistas no agrupados, pero tienen que ser mínimo 5, ¿ya? Para que formes un grupo parlamentario, mínimo 5 congresistas. ¿Y a qué te da derecho pertenecer a un grupo parlamentario? El pertenecer a un grupo parlamentario te da derecho a participar, ¿ya? El pertenecer a un grupo parlamentario te da derecho a participar en comisiones, ¿ya? Te da derecho a participar en comisiones. ¿Listo? Por ejemplo, comisión permanente, comisión de presupuesto, comisión de economía, etc. Pero si no perteneces a un grupo parlamentario, no puedes integrar las comisiones. Entonces decíamos que el Poder Legislativo reside en el Congreso, Congreso unicameral, integrado por 130 congresistas, elegidos por un periodo de 5 años. Requisitos: ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Ya? ¿Es necesario aumentar algún requisito o es suficiente? ¿Estudios? ¿Mm? Haber tenido estudios superiores. ¿Qué dicen? Estudios superiores. Pero ojo, si ponemos estudios superiores, ¿no genera discriminación? Pero son personas más preparadas. Sí, pero genera pues discriminación. O sea, tienen que hacer, si tú quieres aumentar un requisito,
tendría que ser uno que no genere ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿cuál podrías agregar? No tener antecedentes. Pero ¿qué tipo de antecedentes? Porque las personas que cometen delitos de corrupción, sí, no pueden postular. Además, Denis, cuando una persona cumple con su, o sea, paga su deuda con la sociedad, o sea, sale de la cárcel, si quieres llamarlo así, ¿ya? Sale de la cárcel, sale limpio, sin antecedentes. Entonces, por eso pregunto, ¿no? Se sale sin antecedentes. ¿Mm? Claro, el fin de la pena es resocializar, reinsertar al condenado a la sociedad. Entonces, si tú lo mandas con antecedentes, ¿crees que va a poder conseguir un trabajo? Ah, eso podría ser, ¿no? Eso podría ser, claro. Podría ser residir en el país al menos 5 años, ¿no? Para que conozca la realidad del país, pues, ¿no? Haber residido en el país al menos 5 o 10 años, no sé ya, porque si vives en el extranjero, ¿qué vas a conocer la realidad de tu país, pues? Eso podría ser, ¿ah? Podría ser, podría ser. Manejar una segunda lengua, ¿pero cuál? ¿Inglés? También generaría discriminación. Tiene que ser algo que no genere discriminación. Al final de cuentas, quien toma la decisión de escoger uno u otro congresista, ¿quién es? Pueblo, El pueblo, claro. Claro, el pueblo, ¿no? Ahora, Patricia dice que no está en ningún proceso judicial, pero me imagino que te refieres, Patricia, no sé, a un proceso penal. ¿A qué tipo de proceso te refieres? Un proceso penal, supongo, ¿no, Patricia? Si abres tu micro, te lo agradecería. Si abren sus micros para hablar, normal, ¿no? Porque, ahora, si tú tienes un proceso judicial, en este caso, pues existe la presunción de inocencia. Mientras dura el proceso, eres inocente. No te podrían decir que no puedes realizar actividad política, ¿no? Si no, mira a Keiko. O sea, al final de cuentas, estos son los requisitos mínimos, ¿no? Que no generan ni discriminación ni nada. Pero, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿ya? Que quien termina decidiendo al final quién sale y quién no, ¿ya? Quien termina saliendo, quien termina escogiendo a los representantes termina siendo el pueblo, ¿no? En este Congreso que tenemos actualmente, el que ya se va, ¿cuál creen ustedes que ha sido el que ha realizado, un mejor trabajo? ¿Qué partido político, qué grupo parlamentario ha hecho un mejor trabajo? ¿Cuál grupo político consideran ustedes que ha hecho un mejor trabajo parlamentario? Hablen sin miedo, muchachos, sin miedo al éxito. El FREPAP, dicen por ahí. Ya. ¿Qué más? El morado, dicen. ¿Qué más?
¿Mm? FREPAP, ya, FREPAP y los morados, dice. Ahora, si el FREPAP y los morados han hecho un buen trabajo congresal, a diferencia de los demás grupos políticos, creo que la pregunta cae por sí sola. ¿Por qué ahora el FREPAP no ha pasado la valla y el Partido Morado ha pasado de tener 9 congresistas en la elección anterior de enero del año pasado a tener solamente 3 ahora? ¿No hicieron bien su trabajo? Pero ustedes me están diciendo que lo han hecho bien. Alguna explicación debe haber, ¿no? Porque las personas no se informan y eligen mal, dice. ¿Alguien tiene alguna otra explicación? Yo más opino, profesor, que se dejaron llevar e influenciar por las noticias que salieron sobre el que está a la cabeza del Partido Morado. ¿A qué noticias te refieres? ¿A lo de la infidelidad y eso? Sí, del principio y Pero salió otras cosas más. eso de la infidelidad salió antes de la elección de enero del año pasado y aún así tuvieron 9. Entonces ahora, o sea, no creo que tenga que ver con Guzmán, ¿ah? Sagasti, que está en el poder, no creo, porque Sagasti lo único que dijo a lo que se iba a abocar era a vacunar a la gente, ¿no? Dice, yo creo en el sufragio la mayoría de personas elige al congresista del candidato. También puede ser, ¿ah? También puede ser. También es una opción, ¿no? ¿Mm? Pero al final de cuentas, claro, hay personas muy buenas, o sea, muy capaces, y hay personas que están preparadas, muy capaces para ocupar cargos congresales, pero no terminan ingresando al Congreso precisamente porque las personas eligen a los mismos de siempre, ¿no? Algo que felizmente ha cambiado es que hoy en día no hay reelección inmediata. Entonces, no durante todos los periodos congresales vamos a ver a las mismas personas y a las mismas personas y a las mismas personas ocupando cargo congresal, ¿no? Imagina, por ejemplo, Mulder, cuántos años ha estado en el Congreso, el Castillo y muchos más, ¿no? Que han estado años de años, de años, de años, de años, de años en el Congreso. En fin, felizmente eso ya cambió. Entonces, los requisitos para ser congresista, los mínimos son estos, ¿no? Mínimos. Ya depende del ciudadano a quién le dé el voto y a quién no, pero porque recuerden que las elecciones congresales son diferentes a las presidenciales. Uno puede elegir un candidato a presidente, pero también puede elegir otro candidato para congresista, ¿no? Bien. Luego, los congresistas trabajan en periodos que se llaman legislaturas. Estas legislaturas son de tres tipos incluso. Una anual, que dura todo el año en teoría. Las ordinarias, que son las que sí se cuentan. Al año son dos. La primera empieza el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, y la segunda empieza el 1 de marzo y termina el 15 de junio. Y las extraordinarias, que las convoca el presidente de la República en el receso parlamentario, cuando tienen necesidad de que vengan, pues, ¿no? Los congresistas a votar. Profe, ¿y por qué es importante una legislatura? Porque los congresistas, ¿ya? Los congresistas, en el periodo de legislatura no pueden dedicarse, ¿ya? No pueden dedicarse a otra cosa, ¿ya? No pueden dedicarse a otra cosa que no sea ser congresista. Profesor, pero hay una congresista de apellido García que durante la legislatura, o sea, el periodo que dura la legislatura, o sea, del 27 de julio al 15 de diciembre y del 1 de marzo al 15 de junio, tiene un programa los fines de semana en una radio.
Entonces, ¿qué pasa con esta congresista? Como la mayoría no sabe, pues no le dice nada. Pero la realidad es que deberían sancionarla, pues sí, porque su función solamente implica, ¿ya? Eh, que solo se dedica a ser congresista. ¿Y cuál podría ser la sanción? ¿Cuál podría ser la sanción? La sanción implicaría una suspensión en el ejercicio de sus funciones hasta por 120 días de legislatura. Profesor, ¿y si suspenden a este congresista o a esta congresista, la suspenden por por medida disciplinaria? Claro, está realizando otra función cuando no lo puede. ¿Le pagan o no le pagan? ¿Se le paga o no se le paga? No, no se le paga. O sea, serían 4 meses sin sueldo. Yo creo que sí le va a doler, ¿no? En fin. Durante el receso parlamentario, los congresistas se van a sus casas, se van a dedicar a lo que quieren, pero quien se queda trabajando es la comisión permanente, ¿ya? Para que los congresistas se puedan reunir, necesitan algo que se llama quórum. ¿Y qué es el quórum? Es el número mínimo de congresistas que tiene que haber para que se puedan realizar las sesiones y tomar decisiones. ¿Cuánto es el quórum? El 50% más uno del número legal de congresistas. O sea, mínimo tiene que haber 66 congresistas para poder votar. ¿Ya? Lo mínimo que tiene que haber son 66 congresistas. Hasta ahí, preguntas, dudas, quejas, comentarios. ¿Qué era el quórum, profe? ¿Una reunión? Es el número mínimo de congresistas que tiene que haber, ¿ya? El número mínimo de congresistas que tiene que haber para, ¿ya? Número mínimo de congresistas que tiene que haber para tomar algún tipo de decisión. ¿Sí? Sí, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, si antes era mejor la bicameralidad, ¿por qué no mejoró más el país? O sea, estamos hablando de la producción legislativa, ¿no? O sea, el tema país tiene que ver con otros factores, ¿no? Factores sociales, económicos. No solamente tiene que ver con un tema, decir, bueno, si la bicameralidad era peor, ¿por qué no mejoró el país? O sea, estamos hablando de la producción legislativa. Miren, el Congreso unicameral, ¿cuántas normas inconstitucionales va hasta ahora? Las contábamos, a ver. Lo de los peajes, inconstitucional. Ya. Lo del ascenso automático de los trabajadores de salud, inconstitucional. La ONP, inconstitucional. ¿Qué más ha sacado? Ahorita tiene demanda por lo de Fonavi, que vamos a ver qué dice el tribunal. Tiene demanda por los trabajadores CAS, ¿no? Entonces, todo eso termina siendo inconstitucional, ¿no? Ahora, imaginen si no hubiera tribunal constitucional, ¿cómo serían? Ya, eso en la producción legislativa, ¿no? O sea, las normas salen mal hechas. Segundo, ¿cómo se supone que mejora un país? Un país debe mejorar porque las brechas sociales se reducen, porque la población tiene acceso a servicios básicos, porque hay promoción del empleo, hay desarrollo de la economía, y eso no sucede si el Estado no tiene recaudación. Por ejemplo, Keiko dice, bono para todos, ya, bono para todos. Primero, ¿de dónde sale el dinero? Segundo, eh, le dice a las empresas que no van a tributar, ¿no? Le dice a las personas que tienen multas que no las van a pagar. Entonces, si no se va a tributar, ¿cómo se recauda? O sea, ¿cómo se puede recaudar si no tienes tributación? Lo primero es que recuerden que el Estado tiene tres formas de financiamiento. La primera, la tributación, que es la más sana, cobrar impuestos. La segunda, préstamos internacionales, ¿no? Préstamos. Y la última, y menos provechosa, o la peor, si quieres llamarla así, la que sí nos lleva a la ruina, es la maquinita, o sea, la emisión de papel.
sea, si el Estado solamente emite moneda, pues es terrible, ¿no? Porque la moneda tiene, o sea, hay reglas para emitir moneda, ¿no? No se puede emitir por emitir, ¿ya? Exacto, o sea, ni con lo que se llevó su papá alcanza, ¿no? Y es más, creo que han visto la entrevista, si es que han visto la entrevista de Keiko con Jaime Chincha, creo que es de ayer, Jaime Chincha le preguntaba y le decía, ¿no? ¿De dónde vas a sacar dinero para cubrir pues, tantos bonos, ¿no? Si le decía, si la cifra del SINADEF actualizada es más o menos de 180.000 muertos. Ahora, suma, ¿no? 180.000 muertos por 10.000 soles, ¿cuánto sale? Es más, ya ponle 200.000 muertos, ¿no? Son 2.000 millones de soles. ¿De dónde vas a sacar 2.000 millones de soles para dar bonos y ese dinero que no retorne a la economía? Porque eso activaría pero activaría pues la economía, pero la economía de un sector reducido, ¿o no? De Odebrecht, dice. Bueno, pero las cosas pues van por ahí, ¿no? Profesor, ¿y el Congreso, cuando da leyes, qué tipo de leyes puede dar? Porque el Congreso puede hacer proyectos de ley, ¿no es cierto? Sí, puede hacer proyectos de ley, muy buenos proyectos de ley, a veces sí, a veces no. Pero el Congreso tiene una limitante. El Congreso tiene una limitante al momento de hacer proyectos. ¿Cuál es esta limitante que tiene el Congreso? El Congreso no tiene capacidad de gasto. O sea, el Congreso no puede proponer, como Congreso, un congresista no puede plantear una ley que genere un gasto al Estado. Abel, Profesor, yo tengo una pregunta. Cuando Fujimori se fugó del país con todo el dinero que robó, ¿nunca lo devolvió? no, hasta ahora no ha pagado nada de multas, ¿ah? Y profesor, Ninguna ¿eso de las, genera algo? o sea, ninguna de las reparaciones civiles las ha pagado. Eso ha sido noticia hace un mes, creo, que hasta ahora no ha pagado ni un centavo. ¿Decían algo más? Profesor, ¿y eso que Fujimori se robó generó alguna inestabilidad económica en el país? Ah, es posible, es posible. Pero tengamos en cuenta también porque la economía en el Estado en ese tiempo pues estaba en crecimiento, en franco crecimiento. Y si no hubiéramos tenido este crecimiento durante los últimos 30 años, no hubiéramos podido afrontar la pandemia. Hoy en día hemos podido afrontar la pandemia, sí, o sea, mal que bien, hemos podido enfrentar la pandemia porque teníamos recursos, teníamos nuestro guardacho de dinero como para poder sacar y ayudar a la gente, comprar medicamentos, comprar camas, comprar instrumentos de hospitalización, etcétera. Porque imagina si imagina que esta pandemia nos hubiera agarrado en el primer gobierno de Alan. A ver, chicos, imaginen eso. Oiga, Ya. Denis me dice, profesor, si el Congreso no tiene capacidad de gasto, ¿quién le da el dinero? Ya, el Congreso no tiene capacidad de gasto, ¿ya? El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero como no tiene capacidad de gasto, ¿ya? Como no tiene capacidad de gasto, él solamente tiene capacidad de gasto respecto a lo que a su presupuesto consta. O sea, solamente los congresistas pueden proponer gasto en su presupuesto, pero un congresista no puede proponer que se va a construir un puente, un camino, una carretera. Un congresista no puede proponer que se les dé bonos a los ciudadanos, porque eso genera un gasto. Esa es facultad del Poder Ejecutivo. O sea, si el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley que crea un gasto, sí se puede aprobar porque lo presenta el Poder Ejecutivo, porque tiene capacidad de gasto. Pero si el Congreso, por iniciativa propia, presenta un proyecto que genera gasto, no se puede. ¿Se entiende? Profe, ¿y quién le da dinero al Congreso? Se le asigna igual que a toda institución pública de acuerdo al presupuesto.
¿Listo? ¿Alguna pregunta más, chicos? Correcto. Hay personas, parte de la administración o de los funcionarios del Estado que deben renunciar a su cargo 6 meses antes para ser elegidos congresistas. O sea, deben renunciar a su cargo 6 meses antes para ser elegidos congresistas los ministros, viceministros, el Contralor General de la República, los miembros del Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, los superintendentes de Banca y Seguros, de SUNAT, de AFPs, los representantes a los gobiernos locales y regionales, funcionarios de alto rango que deben renunciar precisamente porque antes había la inmunidad parlamentaria. Entonces, una vez que eran elegidos congresistas ya no los podían procesar ni detener por ningún delito. En cambio, si renunciaban 6 meses antes y había algo que investigar, alguna responsabilidad que debieran asumir, pues se podía investigar en esos 6 meses. ¿Ya? Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Ya? Y recuerden que el mandato es irrenunciable. O sea, el congresista no puede renunciar. ¿Ya? Un congresista no puede renunciar, pero sí lo pueden sacar. ¿Ya? Un congresista no puede renunciar, pero sí lo pueden sacar. A la destitución del congresista, ¿ya? A la destitución del congresista se le llama desafuero. ¿Ya? A la destitución del congresista se le llama desafuero. O sea, un congresista no puede renunciar, pero sí lo pueden destituir. ¿De acuerdo? Un congresista no va a renunciar, pero sí lo pueden destituir. Profesor, ya, no puede renunciar, pero sí lo pueden destituir. Ejemplo, Kenji. ¿Recuerdan el escándalo de Kenji con la negociación sobre el indulto a su papá? Ya, eso terminó en Kenji desaforado. ¿Y quién lo traicionó? Su propia bancada, ¿no? Y a Kenji lo destituyeron del Congreso. Eso es desaforar. Sí lo pueden votar, pero él no puede renunciar. Denis dice, profesor, si el Congreso no tiene capacidad de gasto, que no. No, había otra pregunta que he visto. La borraron, creo. Ahí dice, ¿sería conveniente tener bicameralidad y doblar los congresistas en esta pandemia? No creo que sea conveniente hacer doble gasto congresal, ¿no? O sea, el Estado ahorita no está para más gasto. Y eso tendría que ser con un análisis costo-beneficio, en realidad. ¿Ya? Tiene que ser un análisis costo-beneficio. Bien. Decíamos que entonces el mandato es irrenunciable, no pueden renunciar y no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué es mandato imperativo? ¿El congresista tiene jefes o actúa por cuenta propia? ¿Mm? ¿Los congresistas tienen jefes o actúan por cuenta propia? Por cuenta propia. Actúan por cuenta propia, no tienen jefes. Nadie les dice a los congresistas, no les mandan a los congresistas. Luego, no están sujetos a interpelación. Interpelar es interrogar. ¿Ya? Interpelar es interrogar. Interpelar es interrogar. ¿Quién interpela a quién? Los congresistas interpelan a los funcionarios del Estado. Ojo, los congresistas interpelan a los funcionarios del Estado y no los funcionarios del Estado a los congresistas, porque no se puede interpelar congresistas. Profesor, ¿y cómo se hace una interpelación? Mandas a llamar, ¿ya? Mandas a llamar al funcionario, ¿ya? Mandas a llamar al funcionario, pero cuando lo mandas a llamar, le envías un pliego interpelatorio. ¿Ya? Le envías un pliego interpelatorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es un pliego interpelatorio? O sea, le mandas una lista, ¿ya? Le mandas una lista de preguntas. ¿De acuerdo? Le mandas una lista de preguntas. Entonces, esta lista de preguntas
tienen que ser sobre un tema de interés público, ¿ya? Pero que un tema de interés público que se haya dado durante el ejercicio de su función. Ojo, que se haya dado durante el ejercicio de su función. Por ejemplo, la matanza en el Brain, ¿ya? Ha habido una masacre en el Brain, ya está. ¿Es un asunto de interés público? Sí. Entonces mandas a llamar al ministro de Defensa, ¿ya? O al ministro del Interior y le preguntas acerca de qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Entonces, si hubo o no hubo responsabilidad de este ministro. Entonces, todas las preguntas tienen que estar orientadas a eso. Pero es algo que está pasando durante su gestión como ministro. Entonces, él tendrá que ver si es que tomó o no tomó acción respecto a esto que estaba pasando. Pero a mí me llama la atención algo curioso. ¿Recuerdan ustedes al ministro Benavides? Era ministro de Educación de Vizcarra. El ministro Benavides había sido jefe de SUNEDU anteriormente, antes de ser ministro de Educación, había sido jefe de SUNEDU. Pero el Congreso lo interpela, lo manda a llamar para interrogarlo acerca de su función como jefe de SUNEDU. Primero, ¿es correcta esta interpelación? ¿No se le da licencias o se le da licencias a algún tipo de universidad? ¿Es de interés público? Probablemente sí. Probablemente sí. Es de interés público. Pero ¿es respecto a su función como ministro? ¿Sí o no? No, No, en realidad no. No, la realidad es que no. Entonces, esa interpelación estaba mal hecha. Ahora, profesor, ¿una interpelación puede tener una consecuencia? ¿Sí o no? Claro. ¿Cuál es la consecuencia de la interpelación? ¿Cuál es la consecuencia de la interpelación? O sea, la peor consecuencia que puede tener una interpelación es una censura. Si se censura al funcionario, el funcionario tiene que renunciar. ¿Ya? O sea, si censuran al ministro, el ministro tiene que renunciar, producto de la interpelación. Entonces, si este ministro Benavides hubiera sido interpelado, o mejor dicho, hubiera sido censurado por esta interpelación, su renuncia sería constitucional o inconstitucional. Básicamente estaría vulnerando las normas. ¿Por qué? Porque la interpelación tiene que ser sobre un asunto de interés público que esté bajo responsabilidad directa del ministro en el ejercicio de su función. O sea, yo no puedo interpelar a alguien por lo que hizo en su trabajo anterior, porque eso no afecta a lo que está haciendo su trabajo ahora, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el Congreso es el Congreso, pues. Están locos, Lucas. Bueno, los congresistas no son responsables ni de sus votos ni de sus opiniones en el ejercicio de sus funciones. Quiere decir que si un congresista vota a favor o en contra de una norma, ¿ya? Si un congresista vota a favor o en contra de una norma, no es responsable de ese voto, porque su función como congresista es precisamente esa, votar. ¿Ya? Y no lo puedes hacer responsable si votó a favor o en contra de una norma. ¿Listo? Ni tampoco de sus opiniones dentro del ejercicio de sus funciones. O sea, en el debate, por ejemplo, ustedes ven porque los debates del Congreso son medio tensos, ¿no? Entonces, las opiniones en el ejercicio de su función no se responsabilizan de ellas. ¿De acuerdo? Ahora Patricia nos dice, ¿el dueño de un partido tiene algún poder sobre los congresistas de su partido? No, porque se supone que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. O sea, si el dueño del partido le dice A y el congresista quiere hacer B, pues que haga B, ¿no? Porque nadie está sometido a mandato imperativo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos?
¿Nadie más tiene preguntas? Ya, hasta ahí voy a cerrar la grabación y quiero ver algo más.